Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este ciclo que acaba hoy, por lo menos este año, con la participación de Jesús Callejo y su conferencia sobre Madame Blavatsky. Y bueno, creo que la gente que está aquí ha sido bastante asidua al ciclo y agradecemos que hayan tenido la oportunidad de venir aquí y escuchar este ciclo tan especial. Bueno, Jesús Callejo, bueno, es una persona que mucha gente conoce, es un profesional bastante mediático porque aborda, en fin, aborda la televisión, ha estado en televisión, ha llevado programas de radio, ha participado en programas de radio. Fundamentalmente, él es escritor, es divulgador, pero sobre todo es investigador. Es un investigador de campo, de terreno, de las personas que se recorren los lugares, in situ investiga y también, como no, de bibliografía de fuentes primarias. O sea que es una persona realmente que estudia, que investiga y además, en calidad de humanista, porque se le conoce por su faceta en el misterio, por lo mágico, pero verdaderamente es una persona que aborda campos del saber humano como la teosofía, como la teología, la filosofía, la historia de las religiones, la historia, la antropología, que ciertamente es así, la arqueología también, y aparte es una persona que tiene como más de 20 publicaciones y centrado, eso sí, un poco más como en el alma de aquellos seres, porque a lo mejor no prestamos mucho atención, los gnomos, las hadas, los seres oscuros, los ogros, los vegetales, el alma de las plantas, la sabiduría de las plantas, como no, de la España mágica, no lo he dicho, él es leonés, pero vivió en Valladolid, fue a estudiar allí, que por cierto él es licenciado en Derecho, realmente en Valladolid, pero cuando fue a Madrid, él, en fin, ejercía de funcionario en el campo jurídico y decidió dejar este tema para dedicarse a lo que está haciendo ahora, que es la investigación. Voy a citar como en el campo en el que él ha contribuido, ¿no? Que ya lo he dicho, que es tanto la televisión como en revistas, como en publicaciones, etcétera. Pero vamos a nombrar algunos, ¿no? Por ejemplo, conocemos todo, bueno, porque es mítico, ¿no? El programa de radio La Rosa de los Vientos, de la emisora Onda Cero, en la que él estuvo participando como 14, 15 años. Y, y también estuvo, bueno, él ha estado con otros, o sea, en la televisión, o al menos mucha gente lo recuerda por el canal de la UNED, que se daban programas, creo que era María Teresa Román, sí, y bueno, con ella creo que es un programa que en su momento pues veía mucha gente y Jesús participó en más de una ocasión, precisamente uno de los pioneros de hablar sobre Madame Blavatsky y otros temas, ¿no? Porque era sobre la conciencia de Oriente y Occidente, etcétera. Es un profesional también, claro, como no, leonés, que se ha dedicado a la España mágica, pero también de Castilla, ¿no? De la zona castellana, también la parte folclórica, pero mágica. Es decir, que ha abordado muchos temas, pero siempre desde esta perspectiva, ¿no? Por supuesto, el ocultismo, todas estas especialidades, ¿no? También ha abordado el medievo, secretos medievales, por ejemplo, es una de sus publicaciones. Esta es otra con Javier Sierra, La España extraña.
Y, en fin, ha sido también colaborador o sea, ha estado él con Javier Sierra, que lo que ustedes ven Cuarto Milenio, pues participa, colaborador, y también Jesús Callejo, que ha participado en este programa, celebérrimo programa de Cuarto Milenio, también él lo ha hecho. Es decir, que es una persona sobradamente conocida. Y bueno, creo que se me olvida algo importante, aparte de que tiene muchos más libros sobre gnomos, sobre duendes, etcétera. Ustedes lo pueden consultar, por cierto, en su página, en su escóbula de la bruja. Bueno, el programa de radio, soy director de la Escóbula de la Brújula, que es un podcast, ahí, y en la página web también, jesuscallejo.com. Ahí está. Y también uno de los creadores del Museo de la España Mágica, pues que está ubicado en Toledo. Entonces, bueno, me habré dejado cosas, evidentemente, porque hay mucho, pero pueden, como siempre, consultarlo, ¿no? Pues nada más, yo les dejo con él. Gracias, Jesús, por tener tu tiempo para venir a las islas, que sé que no es la primera vez y que te encantan, y adelante. Gracias. Muchas gracias Nuria por esa presentación. Muchísimas gracias al director, a Alejandro del Centro de Arte La Regenta, a Margarita, en fin, a todas las personas que se pusieron en contacto conmigo para hacer realidad el hecho de que esté aquí, ahora físicamente, con todos vosotros. Si me permitís, os voy a tutear. Ya sabéis que en la península tenemos esa manía, pero un poco yo creo que sirve también para acercarnos algo más. Y porque en el fondo todos los que estamos aquí, las 30 y tantas personas que os habéis decidido a compartir este momento y en este espacio, pues yo creo que todos nos une algo que es la curiosidad por saber algo más, y en este caso alrededor de un personaje que yo creo que todos más o menos habéis oído hablar de él y algo conocéis, que es de Madame Blavatsky, esta mujer. Aquí tenéis una fotografía de jovencita, pero que sirvió para muchas cosas, pero sobre todo para unir esos conceptos de Oriente y de Occidente, ¿no? Muchas veces tenemos esa preocupación por conocer otro tipo de religiones, otro tipo de filosofías, y ha habido varias personas a lo largo de la humanidad, y sobre todo en el siglo XIX y el siglo XX, que nos han acercado un poco a esa cosmovisión de Oriente hacia nosotros. Nosotros estamos en Occidente desde nuestro punto de vista, y siempre nos ha traído un poco pues esa forma de pensar, de sentir y sus creencias, y cómo no, pues ha habido personas que han tenido esa posibilidad de acercarse a lugares inaccesibles en aquella época, como en el siglo XIX ir hasta Ladakh o ir hasta el Tíbet o ir hasta la India, pues no era nada fácil. Y sin embargo sí que hubo personajes como Madame Blavatsky, como Nicolas Roeris, por ejemplo, y muchísimas personas implicadas dentro del mundo, eso que llamamos esoterismo, y que algunas veces también se llama, pues bueno, el mundo de las ciencias ocultas, que tiene muchas variantes, y una de esas variantes sería esa forma de entender la filosofía, la religión, la ciencia y el arte, que es a través del esoterismo, ¿no? Lo que pasa es que el esoterismo bien entendido, ya sabéis que luego eso se ha tergiversado y a veces hasta se ha prostituido ese término. Una de las cosas que intentó hacer Madame Blavatsky, que por eso un poco lo hemos traído a colación en esta charla, con la cual se cierra también el ciclo de conferencias del Centro de Arte La Regenta, esperemos que continúe en próximas temporadas. Por lo tanto, para mí un honor, ¿no?, tener o clausurar un poco este ciclo, donde yo sé que ha habido mucho nivel en intervenciones anteriores, y bueno, pues en este caso pienso que Blavatsky aúna muchos de estos intereses que a todos nos convocan aquí, que es conocer un poco el por qué esta mujer se metió en tantos berenjenales, por qué al final crea la Sociedad Teosófica y sobre todo qué influencias ha tenido esa Sociedad Teosófica a día de hoy, y que la tiene además. Pero bueno, antes, si queréis, hacemos una pequeña biografía rápida de Blavatsky, que yo creo que es interesante, yo creo que muchos conocéis a esta mujer, pero bueno, yo creo que unas pequeñas pinceladas para darnos cuenta de la importancia que tuvo y por qué a día de hoy se sigue hablando de ella, y sin embargo de otros personajes del siglo XIX prácticamente han pasado
desapercibidos y no se los conoce en absoluto. Sabéis que Blavatsky ha tenido muchos seguidores, pero también muchos críticos. Ha habido gente que la ha alabado y gente que la ha denostado, como suele pasar en todas las personas que se salen de la mediocridad. Ya sabéis que hay un principio taoísta que dice que el clavo que recibe el martillazo es aquel que sobresale. Bueno, pues en el caso de Madame Blavatsky sobresalió, incluso sobresalió justo en su nacimiento. Ella nació de una forma prematura en el año 1831 y como nació antes de lo previsto, fue que pues, prácticamente a los 7 meses de gestación ya nació muy débil, y sus padres intentaron, pues lo que se hacía entonces, ella forma parte de esa religión ortodoxa, no católica, ortodoxa, pero cristiana. Entonces intentaron bautizarla cuanto antes, porque ya sabéis que si no se bautizaba al niño, pues parece que el diablo podía poseer su alma si al final acababa muriendo. Entonces, bueno, pues como veía que tenía pocos días y que la quedaban casi 2 telediarios, pues la intentaron, y lo hicieron, ¿no? La bautizaron de forma inmediata, pero ya con una peculiaridad. Ya se demostraba que esta niña era especial, ¿no? Primero, además, nació en una fecha muy concreta, porque era el día de San Juan dentro del rito ortodoxo, y aquellos que nacen en esta festividad ya están como marcados por un destino prodigioso. Bueno, el hecho es que la bautizan, pero en fin, con las precipitaciones, los nervios, el hecho es que una de las velas se cayó en una alfombra, la alfombra se incendió una cortina y bueno, y al final las vestiduras del pope, del sacerdote ortodoxo, también se incendiaron y casi queda incinerado justo en el bautizo de Blavatsky. En fin, ya el mero hecho del bautizo ya estaba indicando de que muy normal no iba a ser ella, ¿no? De hecho, bueno, ya nació en una familia aristocrática, en lo que antiguamente era el Imperio Ruso, actualmente sería Ucrania, y en aquella época, pues, donde ella nace, bueno, pues era ya de una familia interesante, porque su padre era un antiguo coronel, su madre era una feminista, además novelista, ¿no?, que escribía distintas obras, con la mala suerte que contrajo el tifus su madre, y a los 27 años murió cuando Elena, también se llamaba Elena, su madre, y cuando Elena Blavatsky tenía tan solo 11 años, es decir, se queda muy pronto huérfana de madre. Al final se tiene que educar con un abuelo suyo, un gobernador, ¿no?, que estaba en la zona siberiana, y bueno, pues allí más o menos va ocupándose de ciertos temas que a ella la van interesando, a pesar de que también ella tuvo un percance. Cuando era jovencilla, ella era muy amazona, sabía montar a caballo, en fin, tuvo muchas habilidades en su vida, y una de esas veces que montó a caballo, parece que, en fin, se enganchó el pie con el estribo, la arrastró, también se pensaba que iba a morir, y ella cuenta en una de sus obras que justo cuando iba siendo arrastrada por el caballo, se le apareció una especie de entidad, una especie de ser luminoso, que la elevó del suelo, precisamente para que no fuera arrastrada y desollada, ¿no?, por el suelo, y gracias a eso se salvó. O sea, de alguna forma es como que tenía un destino muy marcado, que a pesar de la cantidad de veces que estuvo a punto de morir, y más que va a tener en lo sucesivo, siempre había un alma, un ángel de la guarda, que la protegía porque su misión todavía estaba por cumplir. Y a fe que estaba por cumplir, porque esta mujer, aquí tenéis fotografías, de las pocas fotografías que se conservan de su juventud. Fijaros ya que hay un rasgo muy distintivo de ella, que es su mirada. Esa mirada penetrante, esa mirada que parece que te está hipnotizando, esa mirada que parece que tiene una sabiduría profunda, una sabiduría infinita. De hecho, uno de los apodos que ella tuvo a lo largo de su vida era la Esfinge, porque cuando te mirabas, como si te mirara la Esfinge, te quedaba petrificado, es como si estuviera leyendo todo tu alma de arriba abajo, ¿no? Y esa mirada, que es un poco como su forma de auscultarte, tenía mucho también que ver con esta mirada de uno de los maestros que ella tuvo a lo largo de su vida, que fue Kuthumi. Porque ella, a los 20 años, bueno, antes de eso sabéis que ella se casa a los 17, cuando tenía solo 17 años, como ella era muy díscola, era una mujer, pues en fin, muy temperamental, muy díscola, pues su padre y, en fin, y también su abuelo, pues decía, bueno, pues para calmarla un poco, dice, lo que necesita esta niña, que es lo que la mentalidad de la época, que se case cuanto antes, que ya verás tú cómo entra en razón. ¿Y con quién la casa? Pues efectivamente con un general de la época, Blavatsky, así se llamaba, Nikifor Blavatsky. 40 años tenía él, 17 tenía ella, imaginaros la diferencia de edad. Evidentemente ella no le amaba, no estaba interesado, pero bueno, fue un matrimonio de esos, tú te casas con él sí o sí. Dice, vale, yo me caso. Duró lo que duró, 3 meses, no se llegó ni siquiera a consumar.
a pesar de que el general estaba detrás de ella, pero ella dijo que no, que Nanay de la China, y al final huyó, se fue a Constantinopla, y desde Constantinopla se fue al Cairo, en fin, eso ya con 17 años, imaginaros un poco lo que era ella. Pero lo que sí hace es adoptar ese apellido, ¿no? El de Blavatsky, que a partir de ahí es como es conocida, ¿no? El apellido era el de su marido, que pasó, ya te digo, pasó totalmente de él. Se fue, volvió otra vez con su abuelo, que estaba en Tiflis, en lo que actualmente sería Georgia, y allí es donde ella empieza pues a educarse en muchísimas disciplinas. Por supuesto le interesaba todo, la mediunidad, ahí tenía una gran biblioteca, tenía un conocimiento profundo de las ciencias ocultas, leía todo lo que caía en sus manos, tenía una inteligencia privilegiada y va viajando de país en país, ¿no? A partir de ahí, de ese momento, conoce muchos idiomas, tiene esa facilidad, es políglota, y su abuelo pues comprende que efectivamente a esta niña, a esta joven ya, ¿no?, de 17 años, pues no se la puede atar a un sitio concreto y tiene libertad. Bueno, pues ahí es cuando se va a Constantinopla, se va al Cairo, se va a Londres. Londres es uno de los sitios principales, y en Londres es donde dice que conoce a uno de estos grandes maestros, a un Madhama, a uno de las almas grandes, ¿no?, a uno de esos personajes que dicen que forma parte de la gran hermandad blanca, a un iniciado, a un adepto, al maestro, muchas veces en algunas biografías dice que es el maestro Moria, luego también os hablaré del maestro Moria, pero otras dicen que cuando ella tenía 20 años, conoce en Londres a Kuthumi. Claro, este es un maestro ascendido. ¿Qué quiere decir? Que no era visible para todo el mundo, era como una especie de daimón, de ser espiritual, que la inicia en muchos de esos secretos, de los secretos que ella estaba interesada, los secretos del alma, los secretos del universo, los secretos del ser humano. Y en ese Londres de 1851 es cuando ella empieza a comprender su auténtico destino. Es decir, ha vivido lo que ha vivido ya, o sea, 20 años para ella ha sido como 40 para cualquier otro mortal de la época, y ella se empieza a dar cuenta que su destino es empaparse de la doctrina sagrada, de la filosofía más profunda, empezar a viajar, empezar a conocer sobre todo a grandes maestros, porque Kuthumi, igual que Maestro Moria, igual que el tibetano, en fin, hay distintos nombres que reciben estos superiores desconocidos. Habéis oído hablar de esa palabra, los superiores desconocidos, la gran hermandad blanca, en fin, de un lugar etérico, mítico, como sería Shambhala, como sería Agartha. En fin, ella empieza un poco a empaparse de toda esa mitología hindú, donde evidentemente tanto el hinduismo como el budismo tenían una poderosa fuerza a la hora de transmitir una serie de arcanos y sobre todo una serie de arquetipos de los que ella se nutrió, pero que luego compartió. Bueno, pues a partir de ese momento, ella, como ves, desde 1852 hasta el 56, empieza a viajar por muchísimos lugares, ¿no? Va a Canadá, a Nueva Orleans, a México, bueno, allí se hace amigo de unos traficantes, con lo cual ella dice que se hace amigo de ellos, traficantes facinerosos, dice, para conocer la maldad humana. En fin, tocaba todos los palillos porque ella quería meterse de hoz y de coz en lo que era la experiencia viva, ¿no? No lo quería solo aprender por los libros, sino que quería comprender cómo era el ser humano, tanto en lo positivo como en lo negativo. Está en Ceilán, en la India, en Java, Londres siempre es un poco como el epicentro por donde entra y sale. Estados Unidos, Calcuta, Cachemira, Himalaya, Tíbet, Borneo, en fin, os he puesto unos cuantos lugares para que os deis cuenta y dice, bueno, qué viajera era esta mujer, ¿no? Evidentemente tenía dinero, ya digo que venía de una clase aristocrática alta y bueno, pues tenía su dinerillo, pero sobre todo tenía contactos. Y de todos estos lugares siempre iba buscando al maestro espiritual, iba buscando conocimiento, iba buscando pues técnicas de aprendizaje, de todo tipo, tanto las heterodoxas como las ortodoxas, tanto las divinas como las demoníacas, todo le interesaba. Bueno, pues en ese recorrer va conociendo, pues por supuesto, a gente de la India. La gente de la India sí que le abre todas unas puertas a un conocimiento mucho más intrincado en lo que ella considera que es la auténtica sabiduría, que es la sabiduría de los Vedas, ¿no?, del Vedanta, en fin, donde considera que una de las primeras religiones sería esa, antes que el hinduismo, antes que el budismo y, por supuesto, antes que el cristianismo, sería esa. Y poco a poco, fijaros, esta es una de las clásicas poses que tiene Madame Blavatsky, ¿no? Se pone así, como diciendo, ay, me ha pillado desprevenida, y con esa mirada, ¿no?, esa mirada que parece que te penetra, esa mirada por la cual la llamaban la esfinge, ¿no? Y ahí tenéis, ¿ves?, a color. A ella le interesaba muchísimo esa sensación de que en la mirada, siempre se ha dicho, ¿no?, que está un poco la profundidad del alma. Yo, viendo esta fotografía, que ya tiene sus veintitantos, casi 30 años, ya veis un poco esa perspectiva de cómo la pose, la actitud,
es una actitud ya serena, es una actitud de meditación, pero también es una actitud de auscultación, es una forma de interrogarte. Y hay que entrar en uno de esos episodios, voy muy rápido en la biografía, porque en fin, la idea era, yo creo que es transmitiros un poco lo que ella pensó y lo que ella transmitió, pero esto es muy poco conocido, porque no sé si sabéis que participó en esta batalla la batalla de Mentana. Sabéis que en aquella época, en fin, estaban los dimes y diretes de la reunificación italiana, donde estaba Garibaldi, y Garibaldi ya había tomado una serie de ciudades, entre ellas Venecia, por ejemplo, y bueno, pues quería conseguir Mentana, porque Mentana sería un poco como la puerta que le abriría ya el acceso para ir a Roma, porque si no cae Roma, esa unificación italiana no sería posible. Y ahí es donde, en Mentana, estaba en el noroeste de Italia, es donde estaban las fuerzas papales francesas, o sea, Francia con las tropas de Napoleón III, pues se hacían fuertes con el Papa, evidentemente porque ellos querían conservar sus estados vaticanos, ¿no? Y lo que quería Garibaldi, igual que Mazzini, pues era reunificar toda Italia. Italia no existía como Estado todavía en aquella época, todavía faltaban 3 añitos para que eso ocurriera. Bueno, pues ella, como ya digo, que se metía en todos los fregados, no tenía ningún problema, se mete en el ejército de Garibaldi. Entonces dice, bueno, venga, ¿qué hay que defender? Hay que defender la libertad y la independencia de Italia. Pues venga, ¿a quién hay que pegar? Pues hay que pegar a los franceses. Claro, ahí no murió de milagro, porque al final la hirieron, toda la parte izquierda de su cuerpo y sobre todo el hombro, le dieron unos cuantos balazos, quedó bastante inservible, de hecho también tuvo una puñalada debajo del abdomen. Conclusión, que quedó medio muerta y una vez que hicieron recuento de los cadáveres heridos, pues ya pensaban que era cadáver y una vez que terminó la batalla la pusieron en una fosa común, allí. Otra de las muertes, donde ahí tenía que haber acabado la vida de Madame Blavatsky en el año 1867. Pero no, el ángel de la guarda dijo, no, todavía no, todavía es pronto, que no ha creado todavía la sociedad teosófica, no puede morir ahora. Pero ya la daban por muerta. La rescatan, ella ahí cojitranca, tenía toda la parte herida, además se sabe que por lo menos tenía 3 impactos de mosquetón, o sea que imaginaros, ¿no? Para que ninguno fue vital, pero sí lo suficiente para que ella quedara clínicamente muerta y quedara en esa fosa común. La rescatan, en fin, cuando ve que se mueve, pega unos gemidos y la rescatan del resto de los muertos y sobrevive ahí, ¿no? Y bueno, evidentemente esta batalla la perdió Garibaldi, o sea que es que encima tomó partido por el lado perdedor en este caso. Ahí las tropas papales y francesas ganaron esta batalla. Fue de las pocas batallas porque a poco Garibaldi, como bien sabéis, pues fue consiguiendo la unificación italiana, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo ella, se salva, ya digo, de milagro, se recupera y un poco después ella se embarca para uno de los lugares que ella pensaba que iba a encontrar en la iniciación y iba a encontrar a ciertos maestros, que es el Cairo, como no, Egipto, ya sabéis que es un sitio de referencia. Los que no hayáis estado en Egipto aquí, ¿quién no ha estado en Egipto? Que levante la mano. Pues ya estáis tardando. Egipto es uno de los lugares que hay que ir una vez en la vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo el mundo que va a Egipto, sobre todo si vais con la condición de viajero, no la de turista, ¿vale? Pero todo el mundo que va con esa condición de viajero, de conocer, de saber, Egipto no te deja indiferente. Es la sensación, y no solo me ha pasado a mí, sino que le ha pasado a muchísima gente, de que ya hemos estado allí, de que de alguna forma hay que cerrar el círculo y que Egipto es como la pieza clave dentro del puzzle donde muchos enigmas de la historia pasada se empiezan a comprender. ¿Vale? Ella así lo entiende. ¿Veis en esta fotografía un detalle muy curioso? No sé si os fijáis en ello. ¿Qué tiene en la mano? Un cigarro. Era una fumadora empedernida. Fumaba como un carretero. Cosa que en aquella época, como os podéis imaginar, no era habitual. No era habitual en hombres, mucho menos en mujeres. La daba igual. Para que veáis un poco el carácter de ella. Era rompedora de normas. Iba allí donde algo escandalizaba, pues ella estaba la primera, ¿no? Que había que fumar, por cierto, también fumaba opio, pero bueno, por entonces hasta estaba bien visto. Bueno, pues ella va a Egipto y en la travesía también tiene ahí una desgracia porque su barco se hunde y mueren 30 personas y solo se salva ella. Pero el ángel de la guarda dijo, me estás dando mucho trabajo. Me estás dando mucho trabajo. Ella poco a poco, ahí tenéis otro tipo de fotografías, veis que casi siempre el rostro es el mismo, ¿no? En fin, cambia la pose, cambia, ahora en este caso tiene abanico, pero su mirada sigue siendo la misma, una mirada profunda, una mirada de que algo tiene que ocurrir en el futuro. Y evidentemente el destino la tenía reservada muchas cosas, entre ellos
pues empezar a escribir libros. Todavía ella no había escrito los libros por los que iba a pasar a la posteridad. Ahí veis que ella está, sobre todo ella tenía alojamiento en Nueva York, en Londres, ya digo que era como un poco su punto de referencia, pero también en muchísimos lugares y, por supuesto, en la India, ¿no? Y, claro, aquí viene uno de los grandes misterios de Madame Blavatsky, de Elena Petrovna Blavatsky, y es que si se movía tanto, si era una mujer nómada, ¿cómo podía tener tantas citas de libros como ella luego empezó a citar? Porque, claro, cuando tú te trasladas a un lugar, en teoría te trasladas con una biblioteca. Ahora tenemos una biblioteca digital. En una tablet puedes llevar 5.000 libros. Pero entonces, esto es uno de los grandes misterios. Tenía una memoria prodigiosa y eso funcionaba también, ¿no? Ahí tenéis otra de esas imágenes. Un poco ya va creciendo. Fijaros que ella siempre en estas fotografías parece como muy mayor. Y da la sensación, y esta ya es todavía le queda aquí unos cuantos años por vivir, pero ¿sabéis lo que vivió? ¿Sabéis a qué edad ella muere? ¿Qué pensáis? ¿Que murió en la década de los 50, en la década de los 60 o en la década de los 70 años? Los de los 70, que levante la mano. Tímida. Muy bien. ¿Que murió en la década de los 60 y tantos? Que levante la mano. Bien. Ya veo que conocéis un poco la vida de... Pues muere con los 59. Fijaros, con 59 años. Pero por eso, porque en estas fotos da la sensación de que es más mayor. También es verdad, cuidado, de que cuando tú tienes una vida tan intensa, en fin, se va notando, ¿no? Eso en los años. Pero bueno, lo digo un poco para que veáis, porque siempre da la sensación de, bueno, esta mujer debió vivir hasta los 70 y tantos. No, lo que pasa es que toda la vida que tú ves fue tan intensa, que al final daba la sensación de que era como una especie de abuelilla, ¿no? La pones un gatito ahí en el regazo y parece, pues eso, como una mujer, como una abuelita entrañable, y si le pones además también unos cuantos nietos. Pues no, ella nunca tuvo descendencia, nunca tuvo hijos, parece que tenía, por lo que dicen algunos biógrafos, algún problema ginecológico. Pero el hecho es que es verdad que ella tuvo amantes, de hecho se casó por segunda vez con otra persona, un matrimonio ahí un poco clandestino, o sea, aquellas relaciones sexuales tuvo, pero por alguna razón o no quiso tener descendencia o no pudo tener descendencia. También es verdad que si hubiera tenido descendencia le hubiera sido complicado, ¿no?, con su vida, ¿no? Bueno, pues otro de los episodios claves, aparte de conocer a estos superiores desconocidos, a Kuthumi, al maestro Moria, a estos seres, ¿no?, espirituales que en el fondo pues la estaban ayudando, ¿no?, para que cumpliera su misión, ella conoce a Henry Olcott, a este coronel ya retirado en aquella época, mucho mayor que ella, y le conoce en el año anterior, en 1874, y bueno, en el Cairo ya habían creado algún tipo de sociedad más o menos esotérica, con una serie de perfiles casi masónicos, pero faltaba lo que ella consideraba que era la gran obra, ¿no? Aquel movimiento que a la vez fuera filosófico, que fuera religioso y que fuera científico. Y es cuando en 1875 se crea la Sociedad Teosófica. Este es el momento clave donde se fragua lo que serían los principios básicos de la Sociedad Teosófica, y a partir de ahí es cuando se la empieza a conocer un poco por esta labor divulgativa. Ahí tenéis al otro maestro, el que dice que también inspiró, ¿no?, este movimiento, porque, claro, ella tenía muy claro que había que dejar huella, pero ¿de qué manera, no? Ya sabía que, en fin, el siglo XIX ha sido un siglo donde han surgido muchísimos movimientos relacionados con el espiritismo. Por ejemplo, el espiritismo de Allan Kardec también surge en el siglo XIX, y muchas sociedades secretas, como los carbonarios, por ejemplo, los carbonarios surgieron en el siglo XIX, la masonería había surgido, la masonería oficial, la masonería regular había surgido ya en Londres en 1717, en fin, que había todo una sensación de que se podía entender la historia desde un punto de vista diferente al que se enseñaba en las academias, en las universidades. Y ella, gracias a un conocimiento que le va dando estos maestros, en concreto Kuthumi y el maestro Moria, dice que accede a estas estancias de Cian, o el libro de Cian. ¿Habéis oído hablar de él? Imagino que sí, está claro. Pero este es uno de los libros misteriosos, es un libro maldito. De hecho, Jacques Vergier, en una de sus obras, que son los libros malditos, le menciona a este libro, primero porque es un libro inencontrable. Este libro es
he puesto aquí 2 ediciones de él, porque son comentarios que ya hace al libro de Cian. Pero el libro como tal, si vais a una librería, el auténtico, el original, nunca lo vais a encontrar. Entre otras cosas, porque era un libro, según dicen las leyendas, que no tenía texto, eran más bien ideogramas, eran símbolos, eran imágenes, pero era una especie como de un tarot, como los 22 arcanos mayores del tarot. Es decir, solo lo podías entender si tenías el conocimiento previo para descifrar o desencriptar los mensajes que te estaban dando. Un poco con las estancias de Cian, claro, teniendo en cuenta que dice, según ella, estaba escrito en Senzar. ¿Qué es el Senzar? Un idioma desconocido. Dice que procedía de la Atlántida. Con lo cual, si ya el idioma lo desconocemos y estaba escrito en Senzar y las imágenes tenían que ver con esos mundos oníricos y simbólicos, no de esta tierra, sino de otros mundos, pues es complicado. Por ello, este mensaje que le transmiten los superiores desconocidos, Moria y Kuthumi, tienen que ver con distintos pasajes de las estancias de Cian, y ella hace estos comentarios que en el fondo le sirven como base para luego escribir la doctrina secreta, que ya sabéis que es un poco como su libro de referencia. Pero las estancias de Cian es curiosísimo todo lo que he oído hablar de él. Bueno, incluso fijaros lo que se dice. Dice que sería inmune al fuego, sería inmune al agua, sería inmune a cualquier tipo de destrucción que tú hicieras de ese libro. O sea, tiene unas cualidades paranormales tremendas. Pero sobre todo, lo que dice Louis Jacoliot, por ejemplo, que fue un diplomático francés, que tuvo acceso a ciertos conocimientos del libro de Cian, decía que aquel que fuera capaz, si tuviera en sus manos, en las estancias de Cian, si fuera capaz de leerlo, como no estaríamos preparados, es un libro que te volvería loco directamente. Las neuronas estarían... Adiós. Con lo cual yo no sé si es bueno encontrarlo o no encontrarlo, pero bueno, es la base de un fundamento muy profundo, muy filosófico, para crear también la sociedad teosófica. Acordaros que teosofía se compone de 2 palabras, teos, Dios, sofía, conocimiento. Por lo tanto, según Blavatsky, la teosofía es el conocimiento profundo de la divinidad. Y ella, una de las cosas que intentó transmitir es que absolutamente todas las religiones procedían de una religión primigenia, una religión muy antigua, una religión de los antiguos dioses. Y de esa religión se fue como partiendo, derivando otras religiones que son las que conocemos actualmente, que en el fondo son religiones prácticamente de antes de ayer, comparado con esta gran religión madre, que por cierto también tenía que ver con una cultura madre. Es decir, que todo, según ella, procedía de un tronco común, de una gran civilización, por supuesto, donde este tipo de espíritus y identidades no humanas tuvieron mucho que ver, y que luego, pues a través de una serie de cataclismos, se fue fraccionando y el conocimiento se fue dividiendo. Y cuando tú divides el conocimiento, pues al final ocurre lo que suele ocurrir, que cada uno cree que tiene su parte de verdad y se pelea con otra parte de verdad. Ella intentó hacer con la teosofía eso, reunir un poco ese concepto, esos, por decirlo así, esos símbolos unificadores de todas las creencias, de todas las religiones, porque, según ella, la ciencia, la filosofía y la religión procedían, estas 3 ramas, de un mismo tronco común. Y lo intentó demostrar. Bueno, aquí le tenéis a Madame Blavatsky sentada, también con el maestro Moria y también con Kuthumi, es decir, con una serie de elementos, vamos a llamarles sobrenaturales, porque siempre se la tachó un poco de embustera a Madame Blavatsky por estos personajes, porque decía que cómo es que hablara ella con ellos y nadie más los veía, y cómo no podía demostrar que existían, por qué no aportaba unas pruebas fehacientes de ello. Y ella decía que, evidentemente, estos seres eran seres superiores que se manifestaban cuando ellos querían, que, por cierto, ya habían tenido reencarnaciones anteriores, o sea que son personajes, un poco dentro de los términos budistas, serían bodhisattvas que voluntariamente, o tulkus, que voluntariamente se quieren reencarnar para enseñar sus doctrinas, sus enseñanzas espirituales al mundo de los mortales, cuando realmente, si ellos hubieran querido, se hubieran ido, se hubieran trascendido. Pero bueno, por un tipo de compromiso quieren enseñar ciertas verdades trascendentales a personas que ellos consideran que son merecedoras. Y pensaban que una persona que era merecedora de estas enseñanzas era Blavatsky, porque a su vez Blavatsky lo iba a comentar en sus distintos libros. Aquí tenéis a la Sociedad Teosófica, en los distintos miembros, por lo menos en el momento de su apogeo, porque bueno, luego ya sabéis que terminó un poco con una serie de condiciones extrañas. Los 3 objetivos de la Sociedad Teosófica, aquí los tengo,
que yo creo que son importantes que lo sepáis. El formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, ¿ves? Intenta, porque ella dice, ¿qué es lo que nos desune a todos? ¿Qué es lo que nos desune? Pues lo que nos desune es eso, que tenemos conceptos religiosos distintos, que unos piensan que su Dios es el auténtico, que esto es el verdadero, y por lo tanto se hacen guerras en nombre de Dios, de Alá, o de Brahma, de Vishnu y de Shiva. Ella dice que no, que habría que formar ese núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, de credo, de sexo, de casta y de color. Segundo, promover el estudio comparativo de las religiones, de las filosofías y de las ciencias, lo que os decía, porque al final todo tiene un tronco común. Y, por supuesto, como tercer objetivo, investigar las leyes desconocidas de la naturaleza y los poderes latentes del hombre. Cuando ella habla de los poderes latentes del hombre, se refiere a los poderes de la mente, porque cuando uno controla la mente es capaz de hacer auténticas maravillas o milagros. Ya sabéis que el milagro es aquello que ahora mismo no tiene una explicación, pero que sin embargo parece que rompe todas las leyes de la naturaleza. Si alguien levita o alguien está en dos sitios a la vez y se biloca, eso para nosotros es un milagro, pero hay gente que tiene un poder de la mente tan poderoso que puede hacer eso con un chasquido de dedos. Y aquí entra su primera obra, la primera obra con la que empieza a ser conocida en 1877, como veis, 2 años después de crear la Sociedad Teosófica, con el coronel Henry Olcott, que es Isis sin velo. Isis sin velo es curioso porque esta obra, hay distintas versiones, la original que ella hizo tenía 2 tomos, luego en distintas, esta de Sirio, por ejemplo, lo ha hecho en 3 tomos, pero por una razón, porque es que ella cuando se pone a escribir, se pone a escribir. O sea, ya digo que ella estaba viajando por distintas partes del mundo, pero es que esta obra, con estos 2 tomos, tiene 1.300 páginas, 1.300 páginas. Y los investigadores que han seguido un poco el rastro, ¿no?, de las citas y de la cantidad de referencias que hace en esta obra, dice que como mínimo tuvo que haber consultado 1.400 obras, 1.400. ¿Dónde las tenía? En su biblioteca personal no, porque es imposible llevarlo. Dice que, o bien, se acordaba de memoria de todas esas citas, lo cual ya tiene mérito, o bien accedía, lo que ella decía, a la luz astral o a los registros acásicos, que eso es algo ya para nota, ¿vale? Entonces, de alguna forma, ella tenía ese conocimiento, accedía a estos registros acásicos y de ahí iba tomando notas de aquí para allá para dar a conocer un poco lo que ella entendía que era la auténtica teología y las bases de la filosofía y de la ciencia, porque estaba siempre obsesionada con esas 3 ramas. Bueno, en esta obra de Isis sin velo hay muchísimas revelaciones, hay mucha gente, es difícil leer, hay que reconocerlo, es una obra muy farragosa porque habla de muchos nombres técnicos. De hecho, ella populariza en Occidente palabras que hasta entonces aquí no eran muy conocidas. Cuando digo aquí me refiero a todo el mundo occidental, a Europa y por supuesto en España. Ella nunca estuvo en España, pero por influencia, y luego comentaré, de Rosso de Luna y de otros, llegó muchas de sus teorías y muchos de sus conceptos. Pero, por ejemplo, conceptos como el karma, conceptos como la reencarnación, conceptos como los superiores desconocidos, como los registros acásicos, como el prana, como la kundalini, todos estos términos, estos conceptos, los pone ya de moda y vienen ahí, en Isis sin velo y en otras obras posteriores. Dice cosas muy interesantes, os cuento 2 anécdotas curiosas de lo que se dice en este libro, ¿no? Aparte, ya digo, de hacer una cosmología muy interesante, tanto de la creación del universo, de la Tierra, como de la creación del hombre. Pero 2 cosas que dice interesantes es que ella fue testigo de cómo dentro de ella visitó muchísimos lamasterios tibetanos, ¿no? Y entonces se imbuyó de esa filosofía, pero además de esas técnicas que casi están rayanas en el mundo de la magia, ¿no?, de la magia más oculta y más profunda. Y dice que vio fabricar una lámpara con un combustible que ella no sabía muy bien la composición, pero que esa lámpara, una vez que fue fabricada y una vez que fue rellenada de ese combustible y la encendieron, estuvo encendida de forma ininterrumpida durante 6 años. Y no era una bombilla, no era una LED, no sabemos lo que era, porque tenía fuego. Entonces, ¿qué tecnología, qué combustible, qué aparato fue el que ella presenció y que bueno, eso tiene mucho que ver con leyendas, ¿no?, de que tú abres una pared y aparece una imagen religiosa con una luminaria, con un elemento que permanece encendido a pesar del tiempo que ha estado oculto. Bueno, pues ella dice que durante 6 años ininterrumpidos. Y otra de las cosas que cuenta en Isis sin velo,
es que cuando se produjo uno de los incendios de la Biblioteca de Alejandría, uno de los primeros incendios, no fue voluntario, pero se cargó gran parte de la Biblioteca de Alejandría, fue el de Julio César, ¿no? Se quemaron unas cuantas naves en el puerto de Alejandría, se extendió y bueno, pues se quemaron muchísimos de los, no libros, porque no existían libros como tal, no existía la imprenta, pero bueno, sí de los rollos, de los manuscritos, de los papiros que había. Bueno, dice que gran parte de esos papiros, antes de que fueran destruidos, se salvaron y fueron a esconderse en un lugar secreto dentro del Tíbet, en un lamasterio, que a día de hoy, por lo menos en el día que ella lo escribe, pues todavía estaban a buen resguardo. Bueno, si esto es verdad, quiere decir que todavía en algún momento aparecerá alguna biblioteca con libros donde por fin podremos saber la historia de Egipto o la historia de Sumeria, que no nos vendría nada mal. Aquí tenéis de nuevo a Coronel y a ella, que fueron un poco los representantes, las cabezas visibles. De hecho, él fue el que continuó, ¿no?, con la Sociedad Teosófica cuando ella falleció. Y luego pues entra, evidentemente, lo que era su obra por excelencia, ¿no? Unos cuantos años más tarde, en 1888, escribe esta Doctrina Secreta, en varios tomos. Ella cuando se pone a escribir no para, pim pam, no tiene ningún problema. Y muchísima información hasta el punto de que, ¿ves?, una vez más intenta hacer esa síntesis de la ciencia, de la religión y de la filosofía. Hay como dos partes, esa cosmogénesis, donde habla del cosmos. Claro, por supuesto esto no tiene nada que ver, os podéis imaginar, con el Génesis. Lo que se cuenta en el Génesis se da de tortas con todo esto, pero ni siquiera tampoco con los libros revelados, tipo el libro de Urantia. Es otra cosmogénesis, en principio inspirada por estos superiores desconocidos, que le están dando una información que no tiene el resto de los mortales. Claro, el problema es que no la creían a esta mujer, porque dice, bueno, pero demuéstranos, porque ella escribía, y claro, no solo te hablaba del origen del universo, del origen de la Tierra, sino que también te hablaba del origen del hombre. De hecho, tiene como dos partes la doctrina secreta. Por una parte es la cosmogénesis, ¿vale?, donde habla de toda esa visión astronómica de cómo se formaron los planetas y cómo se formó también la Tierra, y además incluso dando años, e incluso habla de distintas razas, que por cierto, ya digo que mucha influencia estaba en el libro de Cian, en estas estancias de Cian. En esas estancias, igual que en la doctrina secreta, ya te habla de que ha habido 7 razas. Ni siquiera digo que ha habido 7 razas porque todavía la 7ª raza está por llegar, ¿no? Pero bueno, ella dice que la evolución humana, por supuesto, se da de tortas no solo con los creacionistas, sino también con los darwinianos, porque tampoco ella apunta a la dirección de la evolución de Darwin, ¿no? Por entonces, bueno, por entonces todavía Darwin estaba... no era demasiado conocido, a pesar de que su obra, El origen de las especies, es de 1859 y esto es de 1888. Bueno, pues ella no sigue tampoco las premisas de Darwin, con lo cual le dan todos los científicos, y tampoco sigue las tesis del Génesis, con lo cual le dan palos todos los creacionistas. Ella pues propone otro tipo de teoría. Y la otra parte es un poco la creación del ser humano y cómo han evolucionado estas razas. Un poco de forma muy resumida, ella dice que estas 7 razas, bueno, la primera sería una especie de raza compuesta de niebla y de fuego, una especie de mentes, en fin, un poco amorfas, pero que no acabaron siendo del agrado de los dioses, ¿no?, porque siempre están los dioses como entes creadores. La segunda raza sería la hiperbórea, que sonará. La tercera raza sería la de Lemuria, con su continente Lemuria. La cuarta sería los atlantes. Cada raza tendría 7 subrazas, ¿no? Bueno, esto ya digo que daría para horas y horas. La cuarta, ya digo, sería la Atlántida. Y además ella habla de que efectivamente fue un continente que estaba en el Atlántico, que se hundió en el 9500 a.C. más o menos, que es como coincide también la cronología de Platón y de tantos otros, ¿no? La quinta seríamos nosotros, los seres humanos, pero dentro de la quinta hay con distintas subrazas, en fin, desde la aria hasta la escita y muchas más. Y la sexta sería, todavía no hemos llegado porque estaríamos en la quinta todavía, la sexta sería un poco la evolución de esta raza humana, ¿no? Si no llegamos a autodestruirnos, que también hay muchas posibilidades, entonces sería una especie de evolución donde volveríamos otra vez a la parte lemuriana. Y la séptima, y esa es curiosa porque coincide con algunos mensajes de contactados, dice que tendríamos que salir de la Tierra porque tendríamos que buscar un planeta dentro o bien de nuestro sistema solar o de algún sistema galáctico cercano. Próximo a Centauro sería el más cercano, que estaría a 4 años luz, porque tendríamos que ir a vivir allí para crear una nueva especie humana en función de todo el conocimiento que hemos adquirido con las 6 razas anteriores. Como veis, apunta a épocas muy, muy lejanas, ¿no? Estaríamos en esa quinta raza. Como veis, estos son los distintos libros, hasta 6 volúmenes de la doctrina secreta, todos un tocho considerable.
muy difícil de digerir, muy difícil de seguir por la cantidad de nombres, por la cantidad de términos y sobre todo por eso, porque si habéis leído, por ejemplo, el libro de Urantia, os pasa una cosa parecida, es decir, o tienes muy claro ciertos conceptos que son básicos, o igual que pasa con una fórmula matemática o una fórmula química, o tienes muy claro esos conceptos, o de nada sirve porque no lo vas a seguir, no puedes seguir ese razonamiento que es demasiado profundo, ¿no? Aquí tenéis una serie de diagramas que tienen que ver con siempre, ella estaba obsesionada con 7, ¿no? Los 7 planos, los 7 círculos, los 7 elementos, distintos planetas, para que veáis un poco la comprensión que tiene esta obra, que es muy difícil, ¿no? La doctrina secreta. Pero claro, cuando ella dice la doctrina secreta es por eso, porque sabe que es secreto, no está al alcance de cualquiera, es una obra para iniciados. Para bien y para mal, porque claro, el que sea para iniciados, si lo haces de una forma tan críptica, eso también rechaza a muchas personas y no hace legible su mensaje. Pero también es verdad, como ya decía, dice, bueno, esto, el que esté preparado, el que quiera, ahí tiene las claves, ahí tiene la información. El que no, no pasa nada, se dedicará a otra cosa y punto. Pero bueno, lo mismo pasaba con ella y lo mismo pasa con cualquier religión mistérica. Eso pasó con el mitraísmo, por ejemplo, ¿no? El mitraísmo era una religión iniciática y solo podía acceder a aquel que fuera iniciado en esos ritos. Bueno, pues como al final se quedó en una religión minoritaria, llegó el cristianismo que admitía a todo el mundo y que no era una religión iniciática, y pues triunfó el cristianismo y no triunfó el mitraísmo. Pues un poco con este tipo de religiones, más que religión, esto no es una religión, ya sabéis que es un movimiento filosófico, que es la teosofía, está basado en ese tipo de principios que te los crees o no te los crees, pero que según ella están fundamentados en lo que serían las creencias más básicas del ser humano desde que el ser humano es ser humano, porque ella habla incluso de razas anteriores al ser humano, ¿no? Con las que os he comentado antes. ¿Dónde se nutre? ¿Cuáles eran sus fuentes? Los archivos acásicos. Ella dice que podía acceder ahí a través de esa luz astral, a través de las meditaciones, en fin, ella tenía unas prácticas muy habituales en ella de entrar en ese estado profundo, ¿no? Más que un estado alfa, un estado delta, donde entraba en comunicación con estos superiores desconocidos, llamarlos como queráis, ángeles de la guarda, espíritus daimones. El hecho es que le iban dando esa información que luego transmitía en sus libros. Fijaros, en ese Simbelo, pero es que ese Simbelo, como dijo que se había quedado corta, dice, no, es que solo he escrito 1300 páginas, se quedó corta. y la doctrina secreta tiene más de 1500 páginas. Dice, ala, vamos a echar el resto. Pero claro, ya te digo, es tan farragoso que al final sí que es verdad que hay conceptos que por una parte parece que se contradice porque va como cogiendo citas de aquí y de allá, pero hay otros conceptos que sí que se adelantó, por ejemplo, a muchos de los conocimientos que ahora tenemos. Ella cuando hablaba del universo, por ejemplo, ya decía que el universo era eterno, que el universo era infinito, era que se expandía, pero que tenía un elemento muy curioso, es decir, que surgió de una explosión que se va expandiendo, pero luego se volvía a destruir, y de tal forma que de la destrucción volvía a renacer. Fijaros, se está hablando, con otras palabras, del Big Bang, es decir, del primer momento en el que ocurre, y del Big Crunch, es decir, del momento en que, según dicen los astrónomos, volverá otra vez el universo a contraerse y como a implosionar, y luego volver otra vez a explotar, ¿no? Bueno, en distintos términos, con distintas palabras, ella va diciendo eso mismo, que el universo es infinito, pero que está compuesto de distintas implosiones y explosiones. Curioso, ¿no?, que coincida un poco con esto. Ella hablaba también, por ejemplo, del alma humana. Dice que el alma humana, todo forma parte de un alma universal, que en el fondo todas las almas, todas de los seres humanos, las nuestras incluidas, son como manifestaciones de esa gran alma universal, que como tal alma, como quiere conocerse, ¿cómo se puede conocer? Pues expandiéndote, es decir, manifestándote. Un poco tiene que ver con el árbol sefirótico de los cabalistas, y sabéis, un poco los sefirot, el An En Sof, lo innombrable, lo que está arriba. ¿Cómo se va a conocer a sí mismo? Solo se puedes conocer a ti mismo si te despliegas. ¿Cómo te despliegas? A través de los sefirot. Cada sefirot tiene una vibración y tiene un conocimiento. Entonces, poco a poco, la tendencia es volver otra vez a la unidad, volver a la casa, ¿no?, volver al Padre. En fin, los distintos términos que se utilizan según los movimientos teológicos, filosóficos y esotéricos. Bueno, pues ella decía eso mismo. Cada alma
Va aprendiendo, tiene su camino evolutivo, su camino individual, pero al final todos acabaremos integrándonos en el gran alma universal, porque en el fondo todos somos uno. Otra cosa es que la gente lo sepa, otra cosa es que la gente lo conozca. Eso lo saben los budistas, lo saben los taoístas, lo saben tantas y tantas religiones. Lo que pasa es que a veces ya sabéis que hay un velo, por eso es Isis sin velo, hay un velo que nos impide ese conocimiento, ese autoconocimiento. Por eso ella decía que hay que levantar el velo de Isis. Ya sabéis que es una metáfora, el velo de Isis, despertar del letargo, el darnos cuenta de que al final todo esto es una especie de obra de teatro, que estamos representando un papel, pero para darte cuenta tienes que ir pasando por una serie de etapas, tienes que ir pasando por una serie de pruebas. Un poco el camino del héroe, ¿no? de Joseph Campbell, el camino del héroe, poco a poco, al final sales de casa y ¿dónde regresas? A la casa, de nuevo, ¿no? Bueno, fijaros el símbolo que tiene la sociedad teosófica, es muy importante porque nada es casual, todo obedece a un principio, ¿no? Y a un elemento. Ahí estaréis reconociendo varias cosas que os resonarán, ¿no? Bueno, por una parte, veis el lema de la sociedad teosófica. No hay religión más elevada que la verdad. Para ella, la verdad era clave. La verdad, con mayúsculas, ¿vale? ¿Y qué elementos hay? Estáis reconociendo, entiendo, si empezamos por arriba, ya sabéis que es el Om, la sílaba sagrada, el sonido primordial, el sonido de la creación, el sonido de Brahma cuando empieza la manifestación, cuando empieza la auténtica creación, el Om, lo que forma parte de la mayoría de los mantras, Om Mani Padme Hum. Es decir, ese Om, esa creación, ese momento en el que todo se manifiesta, fijaros qué es lo que aparece arriba, dentro del símbolo del sello de la sociedad teosófica. Y debajo aparece una svástica, un símbolo solar, la svástica. Además, esa es levógira, va en contra en sentido contrario de las agujas del reloj. Ya sabéis que la svástica lo que está significando también es el movimiento del universo, es algo que todo es dinamismo, ¿no? Que todo tiene un comienzo y un final. Y fijaros dónde está la svástica, ese círculo, en el Uroboros, la serpiente que se muerde la cola. Una vez más el simbolismo, ¿no? Del eterno retorno, de que todo es vibración. Acordaros de las 7 leyes, de los 7 principios del Kybalión. Uno de los principios es ese, ¿no? Lo que es abajo es arriba, todo vibra, todo se mueve, es decir, nada está inestable, todo cambia, lo único que no cambia es el propio cambio. Tantas y tantas cosas nos está haciendo el simbolismo, pero fijaros, luego está el sello, lo que se llama el sello de Salomón, los 2 triángulos, ¿ves? La conexión de lo divino con lo material, la conexión de la tierra con el cielo, la conexión de nuestra parte más mundana con nuestra parte más divina. Y en el centro está el Ankh, la llave de la vida, el símbolo de los egipcios. Acordaros, ella estuvo mucho tiempo en el Cairo, ella estuvo mucho tiempo iniciándose en los misterios egipcios. Todo eso, fijaros, el Om, la svástica, la estrella de... Bueno, no es la estrella de David, la estrella de David sería, sabéis que es un pentáculo, sería el sello de Salomón, además con distinto color, porque en el fondo lo que está haciendo es la simbiosis del fuego y el agua también, es decir, está unificando todo, porque al final la dualidad es algo que creamos nosotros porque todo está unificado. Todo eso es el símbolo de la sociedad teosófica que, como ves, cada elemento nos está transmitiendo una verdad auténticamente profunda. Por eso siempre fijaros en este tipo de elementos, como La voz del silencio. La voz del silencio es una de las obras que ella escribe ya posteriores, desde 1889, y donde ¿ves? Son fragmentos de ese libro de los preceptos de oro, que es un libro tibetano. Dice que ella lo aprendió de memoria cuando estuvo en un lamasterio del Tíbet y luego lo fue poniendo, fue recogiendo estas píldoras de sabiduría. Por cierto, un libro que tradujo al portugués ni más ni menos que Fernando Pessoa, que por cierto estuvo muy relacionado también con el mundo esotérico, con este mundo del misterio, muy relacionado con Aleister Crowley y tantas cosas. La clave de la teosofía, ¿no? También en algunas obras la titulan La llave de la teosofía, donde da a conocer distintos términos como estos que os he dado. Está hecho a base de preguntas y respuestas, un poco también como el libro de los espíritus de Allan Kardec, donde pues, alguien pregunta cuestiones básicas y va contestando, con lo cual es muy accesible para iniciarse en el mundo de la teosofía. Os recomiendo que leáis esto antes de leer Isis sin velo o antes de leer La doctrina secreta, porque entonces ya no leeréis más de Blavatsky. O esta obra, que es más desconocida y que es una preciosidad, En el país de las montañas azules. Está haciendo referencia a unas montañas. Bueno, hay un lugar que se llama las Montañas Azules, que estaría en Australia, pero no se refiere a ello, se refiere a la India, a un lugar ignoto, a un lugar allí
muy cerca donde estaría Shambhala y Agartha, por lo tanto no sabemos dónde, y que dice que allí todavía hay una serie de tribus bastante desconocidas por el ser humano, y hay una de esas tribus que son los gigantes, todavía. En fin, dentro de esas razas que os he comentado, como eran los lemurianos, en fin, eran gigantescos, y dice, bueno, pues que algunos se quedaron ahí viviendo en cuevas secretas, y que de vez en cuando se aparecen a los seres humanos, al Homo sapiens, para transmitirle verdades, ¿no? Para transmitirles enseñanzas espirituales, para decirles un poco, en fin, por dónde tienen que ir, y que no están tan desencaminados, sobre todo con aquellas personas que siguen el camino, ¿no? Ese camino de la mano derecha o ese camino de la mano izquierda, porque en el fondo cada uno de ellos nos lleva a la auténtica y a la única verdad de la que hablaba Blavatsky. Así que es un libro muy interesante porque va, ya digo, tocando testimonios de estas montañas azules que están en un lugar recóndito de la India, y cómo estos gigantes están ahí como agazapados y solo dicen su verdad a aquel que consideran que es merecedor de esas verdades. Fijaros, esto ya tuvo muchas críticas, y en esa época, ya en 1885, ya pensaba que estaba a punto de morir. Ya digo que estuvo a punto en varias ocasiones, y fijaros un poco lo que escribe, que me pareció muy interesante. Ella estaba convencida de que iba a morir en ese momento. Yo, Madame Blavatsky, que pronto moriré, visto que soy injustamente condenada, manifiesto que los fenómenos que son causa de mi prematuro fin continuarán por siempre jamás. Pero, muerta o viva, imploro a mis hermanos y amigos que no los den a conocimiento público para satisfacer la curiosidad de la gente que alega pretensiones científicas. Sobre mi lecho de muerte en Adyar, que es donde está la sede ahora internacional de la teosofía, el 5 de febrero de 1885. Ahí os he puesto que realmente ya cuando muere es el 8 de mayo de 1891 en Londres, y fijaros lo que dice, sus últimas palabras: mantengan la unión, porque ya por entonces había divisiones internas. No hagan que mi última encarnación sea un fracaso, porque ella ya empezaba a ver que su obra corría peligro, que al final la gente, incluso los más allegados, no estaban entendiendo su mensaje. Y justo el 8 de mayo, el día de su defunción, a los 59 años, es cuando se conmemora el Día del Loto Blanco. Ahí tenéis uno de los carteles en su momento, por ejemplo el del 2023, en muchísimos lugares. Allí donde hay un templo a la teosofía, hay esa celebración del Día del Loto Blanco, que tiene mucho que ver, como ves, pues también con esa hermandad blanca, y se leen pasajes del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, sabéis que es un libro sagrado, un libro religioso, forma parte del Mahabharata, se compone de unos 700 versos, es un poco el diálogo que mantiene Krishna con su amigo y primo Arjuna antes de celebrar una gran batalla, y le va preguntando sobre la vida, sobre la muerte, sobre el más allá, en fin, sobre los miedos, sobre los apegos, sobre las obsesiones, sobre tantas y tantas cosas, y ahí poco a poco Arjuna va entendiendo lo que es, en fin, lo que es el vivir y lo que es el morir, ¿no? Gracias a estas enseñanzas de Krishna. Y entonces en ese día del Loto Blanco lo que hacen es recoger algunos pasajes muy determinados del Bhagavad Gita y se lee en voz alta, y se le recuerda a Madame Blavatsky, que por cierto cuando ella muere, ella no muere en Adyar es donde está la sede, creo que tengo por aquí, ahí tenéis la imagen, ¿no? Está Olcott y Madame Blavatsky en ese templo, ¿no? Muy cerca de Chennai, que antes se llamaba Madras. Y entonces se leen este tipo de pasajes y se recuerda un poco la figura, pero sobre todo los mensajes. Ella cuando muere la incineran, ¿sabéis? Entonces ella dejó dicho que de las cenizas un tercio, bueno, fuera a un continente distinto. Un tercio de las cenizas, imaginaros, fue a Londres, por lo tanto a Europa. Otro tercio de las cenizas fue a Nueva York, por lo tanto a América. Y otro tercio de las cenizas fue a Adyar, por lo tanto Asia. Es decir, que todo estaba medido, todo estaba programado para que su recuerdo se mantuviera tal cual. Y luego, pues para que veáis, dentro de, si vais alguna vez a Adyar, pues todas las cosas que hay allí, ¿no? El edificio central, el salón, donde están las estatuas que habéis visto de Blavatsky y Olcott, la editorial teosófica, donde siguen editando libros y libros, el Vasanta Press, que es la imprenta, la biblioteca, una de las grandes bibliotecas, ¿no? Sobre la teosofía, los templos dedicados a las diferentes religiones, porque ya digo que ella quería que la gente no se peleara por las religiones, que las religiones era única, pero había que entender el elemento básico. Por lo tanto, hay un templo budista, hay una iglesia de San Miguel, hay un templo de Bharata Sabad, el templo del zoroastrismo y tantos otros, y por supuesto pues el bungalow Blavatsky, donde se celebran esas reuniones, esas tertulias en la Escuela de Sabiduría. Y bueno, un poco el legado cultural, ¿no? Estamos en un centro de arte y dices, bueno, bien, pero al final ella que aportó dentro del mundo artístico, ¿tuvo alguna influencia? ¿Pasó sin pena ni gloria? ¿Qué pensáis? Evidentemente, claro que tuvo una influencia, claro que tuvo
bueno, pues no sé si un principio de autoridad para muchas personas. Ahí pongo, por ejemplo, Gandhi, el libro ese que os he puesto antes, La voz del silencio, por ejemplo, Gandhi, cuando lo leyó, Gandhi, que era muy jovencito por entonces, Gandhi, cuando leyó La voz del silencio, dice que en ese momento empezó a leer libros del hinduismo porque en ese momento se dio cuenta que lo que le habían contado los misioneros cristianos, diciendo que el hinduismo, que nada, que era una religión muy supersticiosa, que, en fin, que estaba lleno de castas, de miles y miles de dioses. Entonces él, cuando leyó la obra de Blavatsky, dice, no, a mí lo que me han comentado estos misioneros cristianos no es verdad, es mucho más profundo. Y dice que a partir de ese momento empezó a enterarse realmente de los fundamentos básicos del hinduismo, gracias a Blavatsky. Bueno, Rutherford Hayes, que presidente republicano de Estados Unidos, que también tuvo contacto con Blavatsky. Henry Wallace, un vicepresidente, que también tuvo relación, no solo con Blavatsky, sino también con Nicholas Roerich. Músicos inspirados, ¿no?, en su música. Scriabin, que fue miembro, Gustav Mahler, Sibelius, pintores, fijaros, Gauguin, Mondrian, Kandinsky, Paul Klee, Nicholas Roerich, evidentemente. Hay alguno más también, porque dentro del mundo de la pintura abstracta tuvo una influencia radical, ¿no?, porque la pintura abstracta lo que se buscaba era precisamente romper un poco esa concepción realista y romántica que existía en el siglo XIX, y a partir de ahí la pintura abstracta ya sabéis que surge a partir de 1890 y se mantiene en vigor más o menos hasta 1920, y hay varios pintores, pero sobre todo Mondrian y Kandinsky es que además leían las obras de Blavatsky, pero también leían las obras de Rudolf Steiner. Ya sabéis que Rudolf Steiner, que es un poco un heredero de la sociedad teosófica, él crea la antroposofía, y también se quedaron como muy influidos y muy impactados por esas doctrinas, y sus cuadros así se reflejan. Poetas, William Yeats, George Russell, Eliot, Fernando Pessoa, como no. Escritores como Bernard Shaw, como Maurice Maeterlinck, que fue premio Nobel de Literatura, Jack London y Rosso de Luna. Psicólogos, William James, Jung, Gustav Fletcher. Científico, Thomas Edison, también tuvo una influencia capital, ¿no?, la teosofía. William Crookes, Flammarion, Robert Malikia, Marconi, Rupert Sheldrake, etcétera, etcétera, para que veáis un poco, ¿no? Os he traído, por ejemplo, un cuadro de Vasily Kandinsky, un poco, ¿ves?, en esa cosmovisión que él tenía como pionero de ese arte abstracto, bueno, como pionero del arte abstracto antes que Kandinsky, antes que Mondrian. ¿Sabéis quién fue? Además tuvo mucho que ver con esta isla y con esta ciudad, Las Palmas, que es Georgiana Houghton, que nació en Las Palmas de Gran Canaria y que tuvo muchos contactos con el espiritismo. De hecho, ella dice que estaba inspirada, ¿no?, por una serie de espíritus guardianes a raíz de la muerte de su hermana. Ella quedó un poco trastornada y desde ese momento supo que su camino era este mundo espiritual, y sus cuadros se consideran como un antecedente de esa pintura abstracta que ahora mismo sí que es reconocida y sí que es valorada, y que además en este centro de arte de la Regenta tenéis copias de esos cuadros de Georgiana, interesantísimos, ¿ves? Y también muy influida, muy relacionada, igual que pasaba con Hilmar af Klint, también muy relacionada con el mundo espírita, con el mundo de lo paranormal, con el mundo esotérico, con ese otro más allá, y sobre todo con ese tipo de verdades reveladas y trascendentes. Bueno, pues Kandinsky absorbió perfectamente eso. De hecho, él estaba también muy convencido de que se podía fotografiar el pensamiento, luego algo que hizo Ted Serious, por ejemplo, en sus fotografías, y que las formas, el color, las líneas expresaban mucho más de lo que tú veías, que realmente te ponía en consonancia con tu intelecto, pero también con tus sentimientos y tus emociones. Es lo que intentaba reflejar Kandinsky, igual que Piet Mondrian, también con sus cuadros, ¿ves?, influido por esa teosofía, y donde muchos cuadros, si no entendemos realmente de lo que él estaba imbuido y de lo que él se contagió en sus lecturas, este tipo de lecturas teosóficas, es muy difícil entender o interpretar estos cuadros. Annie Besant, que ya sabéis que continuó, una vez que muere Blavatsky, continúa el coronel Olcott. Cuando muere el coronel Olcott, Annie Besant es la que se queda como presidenta de la sociedad a partir de 1907. Tuvo ahí un momento clave, que ya sabéis que es cuando Jiddu Krishnamurti le intentan hacer, en fin, como una especie de dios viviente, y ahí hubo también disensiones dentro de esa sociedad teosófica que daría también para una charla, ¿no? Rosso de Luna, evidentemente, para mí uno de los genios más desconocidos de España, que lo hizo todo. Él decía que era teósofo, ateneísta, masón, era de todo, y una de las personas más influyentes, y que tradujo varias obras de Madame Blavatsky, y que su simbolismo de las religiones, que me parece una obra capital, pues veis que en la portada ya aparece, como ves, el símbolo
de la teosofía, y que fue una persona que con sus cuentos y con su forma un poco más didáctica acercó la teosofía a muchísima gente que de otra forma no conocería nunca a Blavatsky. Aquí tenéis, por ejemplo, una de las biografías que hizo, que es una mártir del siglo XIX, porque él consideraba que realmente fue incomprendida. De hecho, ya sabéis que la Sociedad Psíquica para la Investigación Psíquica de Londres la intentó desacreditar, la difamó, se salió el informe Hodgson, donde se decía que todo lo que hacía eran trucos de prestidigitación, de magia barata, etcétera, etcétera, y la intentaron machacar. Ella es verdad que cayó en una depresión tremenda, al final cogió, en fin, tenía varias dolencias, cogió una gripe y como consecuencia de lo cual murió a los 59 años. Qué curioso que esta Sociedad de la Investigación Psíquica de Londres, cuando pasaron unos cuantos años, dijeron que se habían pasado, pues que las acusaciones que hicieron contra Blavatsky no estaban fundamentadas y de alguna forma la rehabilitaron. Pero ya ves tú, la rehabilitaron cuando ya estaba muerta. Rosso de Luna, por supuesto, pero también Valle Inclán, en La lámpara maravillosa, también bebe mucho de estas influencias, de estas doctrinas y de esta filosofía. Y la doctrina del corazón, basada en Blavatsky, donde así aparecen muchas frases, muchas de esas píldoras de sabiduría que a mí me encantan y que algunas veces he citado en algunos de mis programas, y os he traído un par de ellas. Por ejemplo, esta, ¿no? El que no desempeña la tarea que tiene asignada en la vida ha vivido en vano. Fijaros, qué importante, ¿no? Cuidado, cada uno tenemos nuestra visión, no os distraigáis, no os distraigáis. Y la otra es, para llegar al nirvana, debe uno conseguir el conocimiento de sí mismo, y el conocimiento de sí mismo es hijo de las buenas obras. En el fondo está hablando del karma, de que toda acción tiene su reacción, de que toda causa tiene su efecto y que evidentemente, según lo que sembremos, así vamos a recoger. En fin, este es un poco el recorrido rápido, espero que haya sido ameno, espero que hayáis comprendido un poco más las claves y la compleja personalidad de Elena Petrovna Blavatsky. Una vida apasionante, una vida aventurera, una vida muchas veces de contradicciones, una vida de gente que la persiguió, de gente que la elevó a los altares, pero una vida coherente y consciente de que lo que quería transmitir lo intentó transmitir, con mejor o peor fortuna, pero evidentemente la obra está ahí, esa obra que podemos acceder todos a ella, y que está claro que hay muchísimos secretos, algunos los podemos entender a día de hoy, algunos los podemos descifrar, algunos nos pueden despertar un poco de nuestro letargo y decirnos, mira, me he dado cuenta que efectivamente no hay religión que esté por encima de la verdad, de la auténtica verdad, pero lo que yo sí creo es que nos sirvió de aldabonazo, nos sirvió un poco para pincharnos y decir, ojo, aquí hay una mujer de rompe y rasga, una mujer como Blavatsky, que si hubiera vivido más, está claro que nos hubiera dejado muchos más testimonios, pero yo creo que una mujer digna de recordar, una mujer a la que yo tengo ese especial cariño, porque a mí me ha despertado una serie de inquietudes que no tenía en aquel momento. Me despertó, por ejemplo, pues el viajar a la India. Yo quería viajar a la India y gran parte de la literatura que yo leía en aquella época tenía que ver con Blavatsky o tenía que ver con Rosso de Luna. Y sobre todo me despertó un poco la curiosidad, ese motor que yo creo que todos tenemos, que es la curiosidad por saber algo más de nosotros. Y ella nos puso un poco en el camino, nos puso una serie de indicaciones, de señales, como diciendo, aquí lo tenéis. Si no queréis ir, no pasa nada, os lo perdéis. Pero yo creo que son señales muy visibles, muy reconocibles. A día de hoy han pasado, en fin, mucho tiempo para comprender que cada persona que intenta arrascar un poco, ¿no?, sobre esa doctrina secreta, esa gran doctrina secreta, que en el fondo es el universo, que en el fondo es el mundo, pues hay que tenerles especial agradecimiento, porque muchas veces ahí va mucha energía depositada, ¿no? Ella se podía haber ahorrado todo esto, podía haber pasado sin pena ni gloria por el mundo, como han pasado tantas personas, y sin embargo ella, a sabiendas de que la iban a vilipendiar, a sabiendas de que la iban a satanizar, a sabiendas de que posiblemente se la costara la vida, y tuvo bastantes ocasiones para perderla, yo creo que nos dejó su testimonio de vida, su testimonio de obra, su testimonio de amor. Muchas gracias. Gracias. En
fin, no sé cómo vamos de tiempo, si hay tiempo para preguntas o para que alguien quiera comentar 20 algo. minutos. Y si alguien se ha leído la doctrina secreta, que levante la mano y que nos la explique un poquillo para todos. ¿Alguna preguntita? Hola, muy buenas. Bueno, yo tengo la doctrina secreta, he leído trozos porque eso para mí es imposible. Yo sí, Claro, es muy difícil, es verdad, yo reconozco que es muy difícil. es muy difícil, pero es impresionante. Yo no sé si tú recuerdas una palabra que ella dice que es el Madvantara. ¿Tú la recuerdas? Madvantara. Ella habla de el Madvantara. ¿Lo recuerdas tú? Porque ahora no. ¿Qué significa? Para mí es difícil explicarlo, pero en 3 palabras lo puedo explicar. Yo recuerdo. Ella dice que esta existencia ¿Sí? habla de un número de millones de años, es la respiración de Dios. Es decir, cuando Dios expira, existimos. Y cuando inspira, esa misma cantidad de tiempo deja de existir. Ya. Eso es una de las cosas que más me impresionó y recuerdo. Una metáfora bonita, además. También un poco se habla de la creación del mundo, que es un poco como un día de Brahma, ¿no? Que al final que son millones y millones de años, lo que para la respiración de Brahma es un hálito, un suspiro, pues para ahí han podido pasar cientos de civilizaciones. Es decir, ese concepto que del espacio y tiempo, cuando hablas en esas dimensiones, es totalmente diferente, ¿no? Son ese tipo de metáforas de autoconocimiento, esos tipos de metáforas que se utilizan a veces. El problema a veces son las palabras, ¿no? Que intentan como resumir todo ese conocimiento profundo. Pero las metáforas a mí me llaman mucho la atención porque tienen poco que ver con esa búsqueda, ¿no? Con la búsqueda espiritual, ¿no? Lo que antes os comentaba algunas metáforas, como es, en fin, lo de despertar del sueño, el salir de la prisión, el que estamos, en fin, estamos encadenados, la gran representación teatral. Un poco este tipo de cosas a mí me gustan porque te acercan con palabras más o menos sencillas, te acercan a una realidad casi insondable, ¿no? Y mucha gente, un poco lo que hacía Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret, con las parábolas, es decir, que en el fondo te intentan explicar con palabras sencillas argumentos muy profundos, o lo que se intenta hacer, por ejemplo, con los cuentos orientales, con los cuentos occidentales también, la mayoría anónimos. Es decir, con un pequeño cuento de media página, a lo mejor te está transmitiendo una verdad de esas que te dejan como clavado, ¿no? En el sitio y te echas para atrás como diciendo, madre mía, ¿cómo no me he dado cuenta de esto? Es una de las cosas que intento hacer, por ejemplo, en mi programa, en la escóbula de la brújula, al final hay una sección que se llama Los cuentos de Callejo. Claro, yo me apellido Callejo, pues la cosa estaba como clara, ¿no? En lugar de los cuentos de Calleja, que tienen moraleja, pues son los cuentos de Callejo que tienen moralejo. Y entonces utilizo muchas veces este tipo de cuentos, en fin, de esa tradición inmemorial, porque ya digo, hay veces que ese cuentecito llega directamente al alma, llega directamente al corazón, llega directamente a la mente. Y más de una vez ha habido gente, oyentes, que me han dicho, oye, joder, ese cuento que tú contaste en el programa tal, es que estaba destinado hacia mí. En ese momento estaba pasando una crisis, estaba pasando un problema, y justo ese cuento me abrió los ojos, me di cuenta de la solución que tenía que tomar. Bueno, pues esto también sirve para este tipo de cosas, de metáforas, y Elena Blavatsky utiliza mucho también las metáforas, utiliza mucho las parábolas, utiliza mucho estos tipos de cuentos que me parece que son ejemplares. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie ha leído a Blavatsky? Que levantar la mano los que han leído a Blavatsky. Bueno, pocos, poquitos habéis leído a Blavatsky. ¿Lo vais a leer a partir de ahora? Ahora tenéis que decir, no, ya no. Os recomiendo, si eso, que empecéis por las claves de la teosofía, o sea, no os metáis directamente con Isis sin velo y tal, si podéis, ¿vale? Es eso. ¿Querías comentar algo más? No, solo decirle a los demás que en Internet, en PDF, se pueden conseguir muchos de los libros de ella. Sí, por supuesto, no tenéis que comprarlo, ¿vale? O sea, por suerte ahora la era digital permite que tengamos esos 6 tomazos de la doctrina secreta, nada, en un móvil, en una tablet, pero sí, poco a poco hay que ir un poco impregnándose, pero fijaros que todavía sigue muy viva, la sociedad teosófica sigue muy activa, sigue muy viva.
Y hay muchísima gente que sin darse cuenta en sus planteamientos filosóficos está bebiendo de cosas que ya se dijeron en 1875 cuando se creó la Sociedad Teosófica, que en el fondo tiene mucho que ver también, muchas de esas doctrinas, con la Sociedad Rosacruz, por ejemplo, con los rosacrucianos, que bueno, tiene también distintas vertientes, con lo masónico también. Es decir, que en el fondo muchas de esas sociedades secretas y discretas, como pasa con la masonería, cuando ves un poco la simbología, hay mucha simbología que viene de ahí directamente. La simbología, ya sabéis que la simbología es el idioma universal. Si sabéis algo de simbología, prácticamente se puede interpretar muchos de esos mensajes que están ahí. Qué pena, ¿no?, que con la esvástica, por ejemplo, la cogieran los nazis y la dieran un carácter totalmente satánico y perverso. Pero la esvástica es un símbolo indoeuropeo, es un símbolo que tiene miles de años, es un símbolo que se ha utilizado por los griegos, por los romanos, por los etruscos, por todo el mundo, ¿no?, la esvástica. Sin embargo, bueno, pues lo coge Hitler, le da ese toque. Por cierto, mucha parte del nazismo sabes que tiene una parte esotérica, y gran parte de ese esoterismo nazi también tiene que ver con la teosofía, porque dentro de esas razas, de la quinta raza humana, y de las subrazas hay una que es la aria. Entonces ellos cogieron la aria diciendo, ves, esta es la buena, esta es la que es superior a todos los demás. Cada uno interpreta luego a Blavatsky como le da la gana. Y eso es lo que hizo que mucha gente también cogiera manía a la teosofía, porque como estuvo la Ahnenerbe, que era esta sociedad del estudio ancestral, y estuvo ahí Heinrich Himmler y todo esto, pues tergiversó muchísimo de esos mensajes, yo creo, de Blavatsky, que no iban, por supuesto, por ahí, en ninguno de esos sentidos. Pero bueno, es lo que tiene el simbolismo. El símbolo es muy potente y si lo sabes interpretar, te abre conciencias. Si no lo sabes interpretar, pues hace que vayas por el camino equivocado, ¿no? Tú que has leído a Blavatsky, ¿qué nos puedes contar? Me gustaría saber tu opinión. Sí, claro. Es una grande, es una figura imprescindible. Marilu, ¿quieres? Perdona que te interrumpa. Es que como está la plataforma de Facebook. Bueno, Blavatsky me parece una figura fundamental de la espiritualidad, del esoterismo, de la cultura en sí. Cambió el mundo por completo, abrió el camino. Todas las nuevas religiones, las nuevas filosofías, todas parten de la teosofía, todas están inspiradas en ellas, y para mí fue un ser excepcional, una inspiración. ¿Qué obra has leído de ella? Prácticamente todas. Todas. Y nosotros Madre. es que somos una fundación, somos Sí. la Fundación Artisofía, Bueno. por la cultura, la ecología y la paz, y hacemos, bueno, tenemos un grupo de estudios de síntesis, y entre ellos estudiamos teosofía, por eso lo tenemos fácil. Pero yo recomiendo, por ejemplo, un libro que se llama Gemas de Oriente, que también es de ella, que son aforismos cortos, Sí. y son muy bonitos, y se pueden encontrar también cosas sencillas sobre Blavatsky. Yo, ya que me han dado el micrófono, agradecerte a ti, felicitarte por la conferencia hasta que nos has dado, y agradecerte. Yo te admiro muchísimo personalmente, pero sé que también muchas de las personas que estamos aquí, y recomiendo a todos que oigan todos sus podcasts, sus programas, porque son una maravilla. Gracias, Jesús. Gracias, por supuesto, gracias a ti. David. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Yo desconocía conocía algo de esta señora y de su filosofía y de su vida, pero no con tanta profundidad como nos has expuesto esta tarde. Y a mí, mientras estabas contando parte de sus aventuras, de sus viajes, de su recorrido en la vida, me vino a la mente algo. Yo soy mucho del mundo cinematográfico, y una película en concreto, dirigida por Frank Capra en los años 30, que se llama Horizontes Perdidos, que recomiendo a todas las personas porque habla de Shangri-La, que tiene mucha relación con toda la vida de este personaje. Pues eso, será difícil de encontrar porque es una película muy antigua. No te creas, sí, se puede encontrar. Yo la tenía grabada en VHS, yo esa película la he visto, el personaje de Ronald Colman. Pero ahí te habla de esa hermandad blanca, ¿ves? De ese lugar perdido en el Himalaya, efectivamente, de Shangri-La, que luego se puso de moda el Shangri-La. Pero Shangri-La estaba haciendo una referencia a Gartha, ni más ni menos. Pues mientras estaba contando el camino de esta señora y su vida y su recorrido, pues me vino esa imagen cinematográfica. Yo soy siempre muy es que es una gran película, además, es una gran película. Y además tuvo el acierto
además está tratado, ¿no?, con mucho cuidado, con mucho mimo. Posiblemente ahora, pues, en fin, habría más efectos especiales, pero a lo mejor el mensaje primigenio se adulteraría. Sin embargo, en la película sí que conserva muy bien esa especie de como de hermandad que está ahí apartada, que solo llega pues el que, en fin, ha tenido una serie de avatares, de peripecias, de accidentes, que se juega la vida, pero que al final, bueno, es ayudado. Los personajes de la película están Está muy bien, sí, claro. muy bien Tienen una edad definidos. muy longeva. Sí. y El que- protagonista, que es Ronald Colman, Robert Conway, recuerdo que era un secretario del Foreign Office en la India. Exacto, Y todos los personajes están muy marcados en Sí, la... Sí, por eso digo que está muy bien esa película, por eso, porque, bueno, primero se puso de moda Shangri-La, está claro que, no sé si era James Houghton el que escribió la novela, pues está claro que se basó en estas historias del Himalaya, en fin, de Agartha, de Shambhala, está claro, ¿no? Pero luego por eso, porque es un poco también el mito de Paititi, si nos vamos a Sudamérica, ¿no? El mito del Paititi, el mito del Dorado, el mito de la ciudad de los Césares, el mito de Trapalanda, por ejemplo. Es decir, hay muchas ciudades, incluso el mito de Ers, dentro de lo que es el Uritorco, que sería una ciudad subterránea. Es decir, que a día de hoy, dentro del mundo espiritual, incluso a veces dentro del mundo ufológico, todavía se sigue hablando de ciudades inexpugnables, de ciudades etéricas, de ciudades que solo puedes llegar si eres un iniciado. Es decir, si tienes el conocimiento adecuado para llegar, porque no todo el mundo puede acceder a la verdad, eso de no des perlas a los cerdos, ¿no?, que se dice en la Biblia. Es decir, no todo el mundo, es lo que decía, acordaros esa frase de Blavatsky, cuidado, esto no lo comentéis o repartáis solo a aquella persona, en fin, que solo le interesa por mera curiosidad, pero no por conocimiento. ¿Por qué? Porque al final el mensaje se diluye. Entonces, en Shangri-La, en estos horizontes partidos, pues, ¿qué ocurre? Que ahí se conserva un secreto, que al final ellos se van y saben perfectamente que aunque lo vayan a contar en otro lugar, no les van a creer y tampoco van a encontrar el camino de vuelta, porque ese camino de vuelta, ese puente, se vuelve a cerrar, ¿no?, para aquellos que no estén preparados. La evolución de los personajes a lo largo de la película. Ahora estoy recordando, había uno que había sido un estafador, que es el actor, creo que era Thomas Mitchell, el padre de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, un gran actor. Había sido un estafador o había robado el Banco de Inglaterra o algo, y allí se transforma en otro hombre. El otro señor, que era miedoso, pierde sus temores. Era la evolución de los personajes desde que llegan a aquel sitio. Y bueno, hay una película que, un poco salvando la distancia, pero bueno, más o menos se va contando cosas parecidas, que es El hombre que pudo reinar, de Rudyard Kipling. La conocéis, ¿no? Otra de las más grandes. Que está bien. Pero fijaros, ¿quién es el autor? Rudyard Kipling. De hecho, sale también dentro de la novela y de la película, sale Rudyard Kipling, que es el que les orienta a estos dos aventureros, ¿no?, a estos ingleses que, en fin, que hacen patria de su tierra, y les orienta un poco, pues, dónde tienen que llegar y dónde los peligros que tienen que afrontar. Rudyard Kipling era masón, o sea que mucha de esa novela y también de la película tiene que ver con ese simbolismo, tiene que ver con esas claves secretas, ocultas, que solo el que esté atento, pues, aprenderá una segunda o una tercera lectura que tiene también la novela y la película, igual que esa que tú acabas de comentar. Muchas gracias. ¿Más preguntitas? ¿Algún valiente más? Bueno, yo espero que os haya gustado la charla. Espero que, y esto es un mensaje para Alejandro, que es el director del Centro de Arte, para Nuria, que estas charlas continúen la próxima temporada. Sería una pena que esta fuera la última, porque yo creo que hay mucho interés por estos temas. Hay mucho interés por conocer un poco lo que se esconde, ¿no?, detrás de, bueno, pues de cosas que parece que son muy sabidas, pero que en el fondo a veces son las que nos intentan imponer, ¿no? Eso es, que hay una especie como de discurso dominante, tanto a nivel religioso como a nivel político, y luego está la verdad. Y esa verdad no nos la van a dar, no os la van a regalar. Esa verdad hay que encontrarla, hay que descubrirla y hay que merecerla. Entonces, este tipo de charlas, la semana pasada estuvo una lama, este tipo de charlas, y, en fin, de nuestra aportación, de mi humilde aportación, yo creo que son importantes, son necesarias. Porque en el fondo, dentro de las épocas y los tiempos convulsos que estamos viviendo, y es evidente que estamos viviendo una época convulsa,
a veces la única forma de disipar la oscuridad es a través de estas manifestaciones luminosas que nos aportan gente que nos ha precedido, gente que está como un cuarto de hora por delante de nosotros, me refiero a Blavatsky y a tantos y tantos maestros, y que yo creo que es bueno pues aprender un poco de ese camino y sobre todo de esas enseñanzas y sobre todo también de lo que nos aportaron y también, como no, evitar los errores que se cometieron en el pasado con ellos. Es complicado, porque en el fondo la naturaleza humana somos así, intentamos siempre como apagar la luz de aquellos que intentan iluminar el camino. Pero ha habido mucha gente, y hay mucha gente actualmente, que con sus obras, y estoy hablando en todos los campos, campos científicos, en los médicos, en la astronomía, en fin, en muchísimos campos, donde están aportando muchísimo conocimiento de lo que somos y a dónde vamos. El problema es que las noticias de los telediarios no abren con eso, abren con la catástrofe, con la violencia de género, hablan con el político de no sé qué, es decir, que de alguna forma nos distraen la atención. Entonces no caigáis en el error de que nos distraigan, porque todo ahora va más rápido, todo el conocimiento es mucho más accesible, pero también es verdad que al ser más accesible también hay mucha contaminación en ese conocimiento. Hay veces que es muy difícil distinguir el trigo de la paja, pero hay muchísimo conocimiento y sobre todo si nos indican ciertos maestros, muchos maestros espirituales, tanto de Oriente como de Occidente, un poco ese camino a seguir. Antes estaba hablando con mis amigos de Emilio Carrillo, por ejemplo. Emilio Carrillo, sabéis que es una persona que vive en Sevilla, a mí me parece que es una de esas personas, ¿no?, que está aplicando con su forma de vivir y con su forma de transmitir, pues está un poco aplicando esos conocimientos, esa experiencia que él tiene, precisamente para eso, para que la gente diga, pues mira, ese puede ser uno de los caminos correctos. ¿Por qué? Porque sí, él ha tenido esa experiencia trascendente, él también estuvo a punto de morir, él estuvo, en fin, en esa situación donde si regresas a la vida, regresas porque tienes que cumplir una misión, todos tenemos una misión. Lo que nos hace muchas veces infelices, ¿sabéis cuál es? El que damos bandazos, el que no sabemos cuál es esa misión, el que al final no encontramos el sitio. Entonces, bueno, ¿cómo se encuentra el sitio? ¿Cómo sabemos cuál es nuestra misión? Todos tenemos, y seguro que muchos de los que estáis aquí la tenéis muy clara. Pero un poco como las señales de alerta o de peligro las dan si aquello que hacéis os crea infelicidad, si aquello que hacéis no satisface. Eso es una señal de alerta de cuidado, por aquí no se va. Entonces, aquello que sigue un poco la senda que os habéis marcado, incluso los que creen en la reencarnación, que nos hemos marcado de vidas pasadas, ese es el camino un poco a seguir. Eso es un poco lo que decía Blavatsky. Blavatsky está claro que creía en la reencarnación y sabía perfectamente que ella estaba aquí para cumplir una misión. Pero sobre todo muchas veces es la sensación de que si lo que hacemos, si lo que sentimos no nos está llenando es porque algo está fallando en nuestra vida. Entonces, ese es un poco las señales de alerta de cuidado, si vas por aquí, malo, si vas por el otro lado, malo. ¿Y cómo se sabe? Pues en el momento que tengamos muy claro ese despertar, ese nirvana, ¿no?, del que hablaba Blavatsky, que son distintos grados de despertar. Y uno de los grados de despertar, una de las cosas, es la que estáis haciendo aquí. El que estéis acudiendo a esta charla y no estéis tomando unas cañas por ahí, o no estéis viendo una película o un partido de fútbol, eso indica de vuestras ansias de conocimiento. Eso es muy importante. Pero segundo es mirar un poco aquello que estáis haciendo, aquello en lo que estáis trabajando, con las personas que os estéis relacionando, porque eso es lo que está marcando un poco que vuestra misión esté en la dirección adecuada o sencillamente pues falta ajustar un poco la brújula, ¿no?, en la dirección que habéis marcado. A veces la vida es más simple de lo que parece, pero nos la complicamos, o nos la complican también, o nos la complican. Pero bueno, yo creo que eso es lo divertido, ¿no? Si al final desde el primer momento tuviéramos claro lo que teníamos que hacer, pues qué aburrido sería. Yo creo que la clave está ahí, en vivir, pero sobre todo en disfrutar. Hemos venido a este planeta llamado Tierra, podríamos haber ido a otro planeta, hay más planetas que están habitados, pero si hemos venido a este planeta llamado Tierra es para aprender, para experimentar y para compartir. Porque, como decía Teresa de Calcuta, además es un aforismo que está en Calcuta y lo compartió en su momento Dominique Lapierre, por ejemplo, en La ciudad de la alegría, él decía, tomando ese aforismo de la India, que aquello que no se da y no se comparte, se pierde. Por lo tanto, nunca seáis tacaños a la hora de dar y de compartir vuestro conocimiento.
Y creo que con esto nos merecemos una cervecita, nos merecemos un descanso y agradeceros infinitamente vuestra presencia y que me hayáis aguantado durante hora y media. Gracias, de verdad.